Bienvenidos a este debate. Ustedes han estado en una conferencia América Latina, Recursos Naturales y Acuerdos Comerciales. Ahora bien, acuerdos comerciales y recursos naturales, parece una contradicción inherente, ¿no? Elmer. Bueno, en el caso de mi país, Guatemala, yo afirmaría que sí. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los acuerdos comerciales del tipo que se está negociando, o que se ha negociado en el marco del ADA, están vinculados a nuestros productos tradicionales de exportación. Doy dos ejemplos: azúcar y café, bueno, y banano en el caso de Guatemala. Y esto lo que significa es tierras para este tipo de cultivos. Eso significa botar bosques, talar enormes cantidades de bosques. Eso significa utilizar los ríos y desviarlos en función de la producción agrícola, con el consecuente daño que eso ocasiona al río mismo, a la naturaleza. Y luego el uso intensivo del agua, es un uso realmente intensivo, incluso abusivo en el caso de mi país, que va a ver muy estimulado dada la suscripción del acuerdo de libre comercio, o como se llama eufemísticamente, acuerdo de asociación Unión Europea Centroamérica. ¿Y el agua va a ser el gran problema, Carlos? Efectivamente, porque si nosotros, bueno, mi nombre es Carlos y soy de El Salvador. El problema que tenemos es la sustentabilidad que implica tener unas exportaciones basadas en productos altamente consumidores de agua, que extraen cantidades masivas de agua. En Latinoamérica y específicamente en Centroamérica, Colombia y Perú, que son los que están en la nómina de las negociaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea, está totalmente prescrito la extracción de agua en agricultura, que equivale a un 70% de toda la extracción de agua que se hace en la región. 70% es suficiente como para dar evidencia de que es intensivo en productos altamente consumidores de agua. Y por otro lado, el problema es que el agua es un derecho humano. El derecho humano al agua implica que los estados están obligados a respetar por encima de otros tratados de libre comercio u otras leyes el derecho a las personas a tener agua limpia y potable. Y esto los tratados de libre comercio comienzan a mercantilizar y a hacer el agua como una mercancía, que pues sobre todo en los capítulos de inversión y temas de Singapur, que son específicos de la arquitectura y diseño de estos acuerdos. Y va la línea de relaciones de participativas dentro de los acuerdos fue muy cerrada, y no pudo participar la gente que precisamente va a sufrir más los impactos de industrias extractivas y contaminantes del agua que están en estos países. ¿Cuál es el problema? Para mí el mayor es que no hay leyes generales de agua en la mayoría de estos países para hacer gobernanza del agua que implique total realización de los derechos humanos del agua. Y eso es un problema grave, porque entonces se están haciendo tratados de libre comercio, en este caso la Unión Europea los está impulsando, que va a tener impacto en el acceso al agua de las personas y en el medio ambiente, y no hay instituciones que defiendan el derecho humano al agua de las personas por sobre las corporaciones. Y estamos hablando del agua en Centroamérica, por ejemplo, que ya es una zona muy afectada por el cambio climático, donde este líquido elemento está faltando en grandes épocas del año, ¿no, Elmer? Sí, estamos, digamos, frente a un problema que ya es profundo en la región. En el caso particular de mi país, en Guatemala, el uso del agua es altamente desordenado, y pese a que la Constitución de la República dice que el agua es del Estado, en términos prácticos, tanto los finqueros, los terratenientes, las empresas, ahora las empresas mineras, han llegado y hacen un uso casi propio del agua. Cuando digo casi es porque quiero poner el ejemplo de la industria minera que extrae oro.
esta industria minera que extrae oro ni siquiera paga por el agua, simplemente toma el agua, la utiliza en cantidades realmente altas y ni siquiera paga por ella. Es decir, nosotros creemos que con tala de bosques, con uso inmoderado del agua, estamos aproximándonos a lo que puede ser una crisis devastadora para la región. Nos parece que los programas de cooperación que Unión Europea ofrece como compensadores al acuerdo de libre comercio realmente no compensan. La cooperación no solo es mínima en número, sino nuestros países más que cooperación esperaríamos tener procesos transformadores, procesos autónomos de desarrollo más endógeno. Entonces, un proceso de desarrollo que se basa en el comercio, a nuestro juicio primero no es desarrollo, una cooperación que dedica sus mayores volúmenes a fomentar el comercio, es decir, a patrocinar a las empresas para que se pongan a la altura de los requerimientos europeos, tampoco es una cooperación solidaria. Es decir, la cara de Europa frente a América Latina está cambiando muy fuertemente y cada vez tenemos enfrente entonces a una Europa que busca extraer recursos naturales de la región y eso fundamentalmente creemos nosotros es la esencia del acuerdo de asociación y eso es la amenaza potencial que hablábamos hace unos momentos en relación en este caso al agua. Es por eso que nosotros pensamos que el Parlamento Europeo está aún a tiempo de detener la suscripción del ADA. No hay ninguna prisa, por lo menos para los pueblos centroamericanos, no hay ninguna prisa en que este tratado se apruebe. En las condiciones que está, va a resultar lesivo para nuestros intereses y en particular para nuestros recursos naturales. Exportar, por ejemplo, biocombustibles, aparte de quitar territorio para los productos alimenticios, también en cierta forma es exportar agua, ¿no, señor Carlos? Sí, efectivamente, porque, y eso es uno de los grandes problemas que tiene este acuerdo de asociación. Los estudios de impacto ambiental deberían de haber sido realmente congruentes con este tipo de extracción que se genera al tener agricultura altamente intensiva en agua. Esto significa que en los estudios de impacto deberían de haber metodologías, metodologías que abarquen, por ejemplo, lo que llaman water footprint, que es la huella del agua, el análisis virtual del agua, que es todo el contenido que lleva cada uno de los procesos agrícolas, desde cuánta agua tiene que ser vertida para poder producir una hectárea de café, por decir algo. Todo esto implica que si hay un acuerdo, un documento que dice vamos a incrementar las exportaciones en un 30, 40, 50% y no toma en cuenta estos impactos del agua virtual que está siendo extraída, pues está incurriendo en una grave violación también del derecho humano al agua. Los estados están en la obligación de asegurar que los estudios de impacto ambiental tengan en cuenta este derecho en la forma en que configuran cualquier tratado internacional y nacional que tiene que ver con los recursos naturales. Y esto es un problema que no se ha dado, que no se trató porque la Unión Europea trató de hacer este acuerdo de manera rápida, de manera que no se pudo tomar en cuenta para que la participación de la sociedad civil al final pudiera ser incluida, tomando en cuenta estos indicadores. Y por otro lado, se hizo rápido, pero fue erróneo. Entonces no se puede tener unas políticas a la carrera. Por eso es que nosotros llamamos la atención a la Unión Europea para que detenga un acuerdo, un tratado de libre comercio que impacta directamente, estamos hablando del 70% que había mencionado, 70% de la extracción de agua está en productos agrícolas altamente intensivos en agua. Si no se detiene esto, se está violando el derecho humano al agua. Hoy es 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y el mensaje es claro. No se puede estar jugando con el derecho humano al agua, ya es una obligación hecha por las Naciones Unidas y reconocido como un derecho humano universal y universalizable desde 2010.
Así es. Una última pregunta para ti, Elmer. Tengo entendido que casi el 50% de las plantaciones de palma aceitera se encuentran sobre tierras en las que no deberían estar, ¿no? Sí, mira, En Guatemala. en el caso de Guatemala, la industria de la palma aceitera lo que está haciendo es arrebatando, para decirlo de una forma, tierras tradicionalmente maiceras, es decir, tierras utilizadas para la alimentación de los guatemaltecos. Es en la zona norte del país, para los que conocen Guatemala, la zona norte de Guatemala es cerca a la frontera con México. Hay ahí entonces un proceso que nosotros llamamos de despojo y concentración. ¿Por qué de despojo? Efectivamente se producen procesos de compra de tierras, digamos, pero es un proceso de compra de tierras en la que tenemos a un campesino con pocos elementos de defensa, pocos criterios de negocio frente a una empresa multinacional que efectivamente en el fondo le está presionando para que le venda su tierra. Por eso es un despojo. ¿Y por qué es concentración? Porque la palma, como todos conocemos, necesita de grandes extensiones de tierra. Igual que necesita de grandes extensiones de agua, necesita tierra. Entonces, concentración, despojo. Y un problema más en el caso de Guatemala, el empleo rural en Guatemala depende del cultivo del maíz. Esta no es una cosa mágica ni es solo una cuestión cultural, simplemente la mayor cantidad de empleos, de jornales, consecuentemente de empleos, están vinculados al cultivo del maíz en el país. La palma africana y el azúcar, que son los productos líderes que nosotros vamos a exportar a Europa, no generan la cantidad de empleo que genera el maíz. La caña genera empleo 3 meses, que es en el corte, en la zafra, ¿no? Que efectivamente necesita mucha mano de obra, pero de ahí de manera regular no necesita cantidades fuertes de mano de obra, la palma tampoco. Entonces, este tipo de tratados, al igual que suscribimos con Estados Unidos, tiene un impacto en el empleo rural devastador. A nosotros nos parece que eso lo que provoca es migración a las ciudades, con los problemas que ya conocemos en las ciudades, y migración al norte con los problemas de violación a derechos humanos que hay en el caso de los migrantes. Muy bien, Elmer Velázquez de Guatemala y Carlos Cepeda de El Salvador. Tengo entendido que se tienen que retirar. Les agradezco mucho su gentileza. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien en la vida. Adiós. Hasta luego. Bueno.